Ok, siguiendo el tema anterior, tenemos ahora el siguiente punto, el B, aprosia. La aprosia, el individuo rechaza su abertura frente a otro y también su tarea vital fuera de sí mismo. No sirve a la realidad, sino que quiere que la realidad se pliegue a él, que la realidad sirva a sí mismo. Esto supone un déficit en la comunicación y el amor, en el sentido de poderlo entregar. Es una forma de egocentrismo y en este egocentrismo puede que el yo sea tan grande que incluso le impida tomarse en serio la existencia del otro. Luego tenemos el cuarto punto, las infirmidades referentes al sentido existencial. Esto va en referencia a la finalidad de ser persona en cuanto al sentido existencial. Está la pseudotelia, que proviene de telos, finalidad. Aquí se sustituye el horizonte. Se vive de manera inmediata, pero se desea vivir algo grande, en el sentido que no hace contacto con la realidad, sino es un falso universal. Quiere, por ejemplo, las personas que viven, bueno, que se están desviviendo para una empresa o un equipo que adoptan su conjunto de normas e ideologías. El problema no es que las personas vivan con una convicción, sino que están tomando como una verdad absoluta algo que no lo es. Esto prácticamente sería, como lo maneja la lectura, una perversión de la libertad, donde no se orienta en la verdad, como ya lo miramos, la diferenciación entre lo real y lo irreal, sino que se orienta en una lógica interna. Luego, en el punto B, tenemos la atelia, que viene igual de telos y el prefijo a sin, que es sin finalidad. Aquí es una diferencia frente a lo universal y se vive en el aquí y el ahora. Se da importancia pues, al momento que se está llevando pues, a cabo el aquí y el ahora, donde se rechazan las costumbres y creencias que contrastan o no están erigidas en el yo propio. Ok, en la telia tenemos dos puntos, que es la orientada por la soberbia, que consiste en que la persona está orientada por el placer propio, en el sentido que realiza actividades o está constantemente trabajando en algo. Pero este trabajar en algo, estar distraído, es porque en realidad no se quiere ver lo que hay antes de ello, que es una fragilidad, sensibilidad, un procesamiento de ser persona. En el segundo, la orientada por el hedonismo, da el ejemplo del caso del hijo pródigo, donde rechaza como este lugar que le está dando la familia y se marcha sin horizonte. Y el principal punto en base al que está viviendo es el gozo, luego existo. Se está dejando guiar por una animalidad en impulsos. Luego, ok. Ya. De ese tema, ok. Ahora sigue el hermenéutica biográfica de la información. En primer punto tenemos la lectura del síntoma, donde la terapia se... donde la terapia se limita a clasificar y se reduce a la persona, se está cosificando. No se toma en cuenta el sentido de la persona, sino en el síntoma tal cual. Y al concentrarse en el síntoma, no se debería de concentrar en la metáfora, no en sí el síntoma, sino qué es lo que está llevando a ese síntoma. Y el permitir ver este síntoma es el distanciarse de sí mismo. Al poder estar fuera de sí, se puede apreciar pues lo que es el síntoma.
Y el síntoma es una llamada, pero ¿es una llamada qué? Esta llamada, a raíz del síntoma, es lo que te está diciendo que tus capacidades no están totalmente, pues, en su óptimo estado, desarrolladas. Hay algo que lo está impidiendo. Y entonces es una llamada a, pues, erradicar la información. ¿Ok? En la hermenéutica del síntoma se deben de considerar 3 dimensiones. La primera es la arqueológica del síntoma, que es una señal de alarma. Este punto de la señal de alarma es lo que te está diciendo a raíz del síntoma que tus potencialidades no están desarrolladas del todo, que hay un obstáculo, hay algo que las está impidiendo. Y el punto B en la ontología del síntoma es una compensación. Este síntoma está compensando algo que no se está llevando a cabo, es como la contraparte de esta infirmidad. Y la teología del síntoma es que el síntoma es una vía para despertar, como ya se mencionó, que el síntoma es una llamada, es para despertar estas potencialidades de la persona. Luego, en el siguiente tema, tenemos las causas eficientes de la infirmación, donde se puede ver el primer punto, que es la pérdida del contacto con lo real. Esta pérdida puede ser universal o particular, donde la persona se centra en sí misma y en los efectos que la realidad causa en ella, pero no se centra en la realidad tal cual. Por ejemplo, los acontecimientos. Se centra en lo que el acontecimiento le está causando a la persona. En la sensación, se centra en la sensación que siente la persona, más no qué es lo que causa la sensación. En el querer también se puede apreciar cuando solamente se mira a la sensación de querer, más no qué es lo que estás queriendo. Ok, esto se puede producir en primera instancia con uno mismo, donde se pueden ver defectos, esquemas corporales, ceguera de las capacidades, como ya hemos mencionado. También está con la situación donde se puede reconocer como una distorsión en la situación, que aquí entra de nuevo lo real y lo irreal, esta diferenciación. Con los otros, cosificar o tratar a los otros como una cosa, con la realidad física, donde pueden ser anomalías de la percepción, como ya un tanto más literales, fisiológicas, donde pueden ser alucinaciones, delirios, demás. Con la dimensión espiritual, donde es una ceguera o una negación de toda espiritualidad. Y como ya miramos, el personalismo comunitario viene de esta raíz judeocristiana que se ha ido modificando hasta lo que se conoce como el personalismo comunitario. Ok, y por último, con lo valioso, donde se miran los hechos, más no los acontecimientos. Donde, como ya miramos en la llamada, lo valioso depende de cada persona. Y lo valioso es una llamada. Y en este punto de pérdida del contacto con lo real, pues no se puede apreciar este valor que se tiene. Y por mi parte.